Queremos mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos siguen, donde quiera que se encuentren, y también queremos mandar saludos hasta Belice, a nuestros hermanos Correa, a nuestro hermano Poncho, a nuestro hermano Rizzi, y también a Daza hasta Belice, a nuestra hermana Febe Marín, en aquellos lugares de Belice, y a todos aquellos hermanos que nos siguen en diferentes partes del mundo. Hoy, esta tarde, hermanos, vamos a estudiar un tema que hemos elaborado en nuestra iglesia local. Tiene por título Los dos testigos del Apocalipsis. Durante la semana hablaba yo con un adventista sobre quiénes son los dos testigos, y él me decía que era Elías y era Moisés, porque ellos aparecieron en una visión. Yo le decía a este hombre que una visión no es algo literal, y le decía que tampoco Elías ni Moisés están en el cielo, y le recordé el texto de Juan 3:13, que nadie jamás subió al cielo. Tan pronto escuchó este texto, los ojos se le abrieron y se puso blanco y dejó la conversación, hermanos. Los dos testigos del Viejo Testamento, los dos testigos de Apocalipsis son el Viejo y el Nuevo Testamento. Quiero decirles, hermanos, que una tercera parte de la Biblia es profecía. Hoy, dentro de la Iglesia de Dios a nivel mundial, ya no se aplica doctrina, ni mucho menos la profecía. Una tercera parte de la Biblia es profecía. Por eso miramos una iglesia destruida, ecuménica, y va gran parte de la iglesia al ecumenismo y a la apostasía, y gran parte de la iglesia al final se va a entregar a la Iglesia Católica Romana pagana. Hoy han entrado hombres corruptos y chuecos que están destruyendo la iglesia de Dios. Dame, Chuy, más mi Biblia, por favor. Vamos a mirar, hermanos, quiénes son los dos testigos. En un futuro muy cercano, hermanos, el Imperio Romano Papal va a volver a gobernar el mundo, y se le conoce como la octava cabeza, que es de los 7, y también va a perdición. Los dos testigos fueron perseguidos por el Imperio Romano Papal por 1260 años. Vamos a mirar quiénes son estos dos testigos. La Biblia compara a estos dos testigos como la palabra de Dios, que están sobre la faz de la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119. Vamos a ir rápido. Salmo 119. Versículo 105. Estos dos testigos son el Viejo y el Nuevo Testamento, hermanos. Salmo 119, 105. ¿Lo tenemos? Dice el Señor Jesucristo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estos dos testigos están representados en dos olivas y dos candeleros que están sobre la faz de la tierra y delante de Dios. Libro de Juan 5:39. ¿Quiénes son estos dos testigos? Libro de Juan 5:39, por favor. ¿Lo tenemos? Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras. Jesucristo aquí se refiere al Viejo Testamento, porque aún el Nuevo no se escribía.
escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Entonces la vida eterna se ofrece desde el principio de la creación a través del Viejo Testamento, y ellas son las que dan testimonio acerca de mí. Otro verso más, Revelación capítulo 12. La palabra de Dios es comparada como luz, como un candelero. Por tanto, Moisés y Elías, como algunos creen, no es así, hermanos. Revelación capítulo 12, versículo 1. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol, la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí nos habla acerca de la nación de Israel, hermanos, que aparece en el cielo una mujer vestida del sol. El sol está representado al Señor Jesucristo. La luna debajo de los pies de esta mujer representa el Viejo Testamento, por la cual la nación de Israel se iba guiando. Y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas que representa a los 12 patriarcas de la casa de Israel. Vuelvo a enfatizar, los 2 testigos son el Viejo y el Nuevo Testamento, que son comparados como una lámpara que están delante de Dios y delante de toda la tierra. Vamos a entrar en materia. Vamos a cubrir nomás del versículo 1 al versículo 6 la introducción para poder entender en un futuro todo el capítulo de Revelación, capítulo 11. Vamos a abrir nuestras Biblias. Revelación capítulo 11, versículo 1. Y vamos a mirar esta visión que el mundo protestante, el falso cristianismo, cree que es Elías y Moisés, porque estos 2 testigos tenían el poder para cerrar el cielo y tornar las aguas en sangre. Pero dice el libro de Hebreos 11 que Moisés, Enoc y Elías, 11:3 dice que todos estos murieron conforme a la fe, sin haber recibido la promesa de la vida eterna. El premio de la vida eterna se va a dar en la primera resurrección, cuando Cristo aparezca en el cielo por segunda vez, hermanos. Pero aquí se le da una visión a Juan, estando el prisionero en la isla de Patmos. Dice el versículo 1: y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Aquí Juan mira una visión y se le dice a Juan: Juan, toma una vara, o sea, una regla, una caña para medir el templo. Mide el templo de Dios y el altar, y también mide a aquellos que están adentro del templo adorando a Dios. Pero aquí no se está refiriendo a un templo físicamente hecho de mano, porque Dios ya no habita en templos hechos de manos, hermanos. Aquí nos habla a través de símbolos y figuras el libro del Apocalipsis. Vamos a mirar la interpretación del versículo 1, que Dios le dice a Juan: levántate y mide el templo de Dios, mide el altar, y también mide a aquellos que están adentro del templo adorando a Dios. Dios ya no habita en templos hechos de mano, y cuando Dios le dice a Juan: mide el templo y a los que están adentro, se refiere a la iglesia de Dios. Número 1, libro de Hechos capítulo 17.
Este tema lo elaboramos en nuestra iglesia local con el fin de que la gente entienda cómo se interpreta la profecía en la iglesia de Dios, que somos columna y apoyo de la verdad. Libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24. ¿Lo tenemos? Vamos a ir rápido. ¿Listos? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, este es el Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos de mano. Entonces, cuando se le da la orden a Juan de agarrar una caña y medir el altar y el templo, y a los que adoran en el templo, no se refiere a un templo físicamente, sino se refiere a aquellos que adoraban a Dios en el sentido figurativo y simbólico, hermanos. ¿Me doy a entender? Perfecto. Vamos a mirar, que también lo podemos encontrar, que no vamos a mirar en Hechos 7:48, el mismo verso, que Dios no habita en templos hechos de mano. ¿Quiénes son los que estaban en el templo adorando a Dios? Es la iglesia de Dios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios 3. Versículo 16. ¿Quiénes son los que Juan va a medir que están dentro del templo adorando a Dios? Y no se refiere a un templo hechos de mano. ¿Lo tenemos? Dice Pablo: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermanos? Podemos entender en la profecía, a través de símbolos, figuras, que los que va a medir Juan en el templo es aquellos que somos el templo de Dios y morada del Espíritu Santo, hermanos. Libro de Juan 4:23, estamos descifrando el primer texto de Revelación 11:1. Juan 4:23, ¿quiénes son aquellos que Juan va a medir que están adentro del templo adorando a Dios? Juan 4, versículos 23 y 24. Este tema lo hemos elaborado, gracias a Dios, y la honra sea para el Padre y el Hijo, que nos da entendimiento de hacer temas para edificación de cada uno de nosotros. Juan 4:23, ¿quiénes son los que están adorando en el templo en aquella visión? ¿Lo tenemos? Sí. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Qué más, hermanos? Y en verdad es lo que Juan mira adentro del templo. Porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad, porque la verdad santifica al creyente para la honra y gloria de Dios. 24. Dios es espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, hermanos. Revelación 14:12. ¿Quiénes son aquellos que Juan va a medir en el templo? No es un templo literal, es símbolos y figuras, hermanos. ¿Quiénes son aquellos que adoran a Dios en aquel templo? Revelación 14, versículo 12. ¿Lo tenemos? Estamos interpretando Revelación 11, versículo 1, hermanos. Dice la palabra de Dios:
Aquí está la paciencia de quienes, hermanos, de aquellos que adoran a Dios en espíritu y en verdad, hermanos. Dios busca a todos los adoradores y Juan mira a aquellos adoradores adorando a Dios en espíritu y en verdad. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe del Señor, que hermanos, Jesucristo. Ahí podemos entender Revelación capítulo 11, versículo 1, que Dios le dice a Juan, y el ángel le dice a Juan, agarra una caña y mide el templo y el altar, y también mide a aquellos que están adentro del templo. Y aquellos que están en el templo adorando a Dios es la iglesia de Dios, hermanos. ¿Entendemos Revelación capítulo 11, versículo 1, hermanos? Bendito sea Dios, hermanos. Y esperamos que los hermanos que nos siguen a través de redes sociales tomen el tiempo de repasar el tema hasta que ustedes lo puedan manejar. Estos temas no se dan ya dentro de la iglesia de Dios. Una, porque no hay entendimiento, no hay profecía, no hay doctrina. Vuelvo a enfatizar, han entrado lobos rapaces que están destruyendo la iglesia de Dios, hermanos. Somos pocos los que quedamos de la vieja escuela que aún predicamos la verdad de la palabra de Dios. Versículo 1, y me fue dada una caña semejante a una vara, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Entonces ya entendemos a Juan a qué va a medir, ¿verdad? El templo, el altar y a los que adoran a Dios en el templo. Y Dios ya no habita en templos, ellos que de mano, aquí es símbolos y figuras. Revelación capítulo 2. La segunda orden que se le da a Juan. Y echa afuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y ellos pisotearán la ciudad santa 42 meses. La segunda orden que se da a Juan: no vayas a medir el patio que está afuera del templo. Y el templo representa a la iglesia de Dios. Ahora le dice a Juan, no midas el patio porque es dado a los gentiles. Los gentiles van a pisotear la ciudad santa 42 meses, hermanos. Aquí no se refiere a la vieja Jerusalén. Se refiere también a la iglesia de Dios, columna y apoyo, ¿verdad? A través de símbolos y figuras. 42 meses. El mes judío tiene nomás 30 días. Si multiplicamos 42 por 30, nos da un cómputo de 1260 años en que la iglesia de Dios fue perseguida por el Imperio Romano Papal, comenzando en el año 538 después de Cristo y acabando en el año 1798 esta profecía, hermanos. En un futuro el Imperio Romano Papal va a volver a gobernar el mundo entero y vamos hacia allá, hermanos. Vamos a mirar que la ciudad santa también representa a la iglesia de Dios, que iba a ser perseguida por 42 meses. Lo que dice Daniel, que la iglesia de Dios sería perseguida por 3 años y medio, profecía, que es el mismo punto cronológico. Vamos a mirar el libro de Efesios, que también representa a la ciudad Jerusalén en términos simbólicos a la iglesia de Dios. Libro de Efesios, capítulo 2, versículo 19, hermanos. Yo le pedí a Dios que me diera el entendimiento para que el tema se entendiera, y anoche me acosté a las 12 y tuve que redactar el tema. Se venía pensamiento, o venía otro pensamiento, otra idea, y empecé a redactar
el tema nuevamente, hermanos. La honra y la gloria sea para el Padre y para el Hijo, hermanos. Fíjese bien que cuando dice que los gentiles iban a pisotear la ciudad amada, se refiere a la iglesia de Dios, y que los gentiles que están en el patio iban a pisotear a la iglesia por 42 meses. ¿Lo tenemos? Ahora la iglesia también representa a Jerusalén. Efesios 2:19, ¿lo tenemos? Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente, ¿qué, hermanos? Ciudadanos, ¿con quién? Con los santos y domésticos de Dios. ¿Quiénes son los ciudadanos y domésticos de Dios? ¿Quiénes son? La casa de Israel, hermanos. Y la salvación viene de los judíos. Efesios capítulo 2, versículo 12, ponga atención. Que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la república, ¿de dónde, hermanos? De Israel. Ahora Donald Trump ha nombrado a Jerusalén como la capital de Israel, hermanos. ¿Me escuchan bien? Que en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Ahora, a través de Cristo, ¿a dónde hemos sido acercados, hermanos? A la república de Israel, y a los pactos y la promesa, a la casa de Israel, hermanos. Revelación capítulo 11, versículo 2, para entenderle una vez más, por favor. Revelación 11, versículo 2. Y echa fuera el patio, es la segunda orden que se da Juan, y echa fuera el patio que está fuera del templo, y no lo midas, porque es dado a los gentiles, y los gentiles que están en el patio van a pisotear la ciudad santa. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. El mes judío nomás tiene 30 días. Multiplicamos 42 por 30, ¿cuánto tiempo nos da? 1260 años en la profecía. Entonces los dos testigos iban a profetizar por ¿cuánto tiempo? 1260 años, que representa bien a la iglesia de Dios, hermanos. Vamos a mirar también a quién representa los gentiles. Juan capítulo 3. ¿A quién representa a los gentiles? Que los gentiles iban a pisotear la ciudad amada de Dios. No es la vieja Jerusalén. Representa a la iglesia de Dios también, hermanos. Que vamos a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Y cuando baje la Nueva Jerusalén después del milenio, va a bajar Dios Padre. Y ahí vamos a morar con Dios Padre y con el Hijo por la eternidad en la Nueva Jerusalén después del juicio final. Pero ¿a quién representan los gentiles? ¿Lo tenemos, hermanos? Juan 3:19, vamos rápido. Y esta es la condenación. La luz vino, ¿qué, hermanos? Al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús, hermanos. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, hermanos. Entonces también esos dos testigos iban a ser perseguidos por las tinieblas, hermanos. Aquellos hombres que aborrecen hasta nuestros días la luz, que da luz a la humanidad, que es Cristo Jesús, a través de su doctrina y de la profecía, hermanos. Revelación 22:14, ¿quiénes son, hermanos? Los gentiles que iban a pisotear la ciudad amada de Dios, y no es la vieja Jerusalén. Se refiere a la iglesia de Dios, como ya miramos en Efesios 2:19 y 12. ¿Quiénes son los gentiles que iban a pisotear la iglesia de Dios por 42 meses? Vamos a mirarlo. Revelación 22,
versículo 14. ¿Lo tenemos? Pongamos atención. Mas los perros, esto es para el juicio final, mas los perros estarán fuera, o sea, aquellos hermanos que son apóstatas a través de los tiempos hasta nuestros días. Así Dios los compara como perros a los hombres apóstatas hasta nuestros días. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, y los disilutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace que, hermanos, mentira, hermanos, esos son los gentiles que fueron a atacar la iglesia de Dios, que también es presentada como la ciudad amada de Dios. Nosotros que estamos sin Dios y fe y sin esperanza en este mundo, ahora hemos sido acercados a los pactos y a la casa de donde, hermanos, de la nación de Israel, hermanos. Entonces estamos mirando que estos dos testigos son el Viejo y el Nuevo Testamento. El falso cristianismo cree que es Elías y Moisés, pero ellos murieron conforme a la fe sin haber sido la promesa de la vida eterna. Cuando Cristo se transfigura es una visión, no es algo real. Era para aumentar la fe a los discípulos. Moisés representa al dador de la ley. Elías representa el gran maestro entre los profetas de la casa de Israel. Debemos recordar que Elías enfrentó a Jezabel y a Acab. Él mandó cerrar el cielo por 3 años. Y Moisés, durante las plagas, él hirió el río para que las aguas se tornasen en sangre. Pero aquí nos habla de dos testigos, que son el Viejo y el Nuevo Testamento, en un término simbólico y hablando en términos de figuras. Vamos a mirar Revelación 11, versículo 3. Recuerde que estos dos testigos son comparados como un templo. También son comparados con la ciudad santa de Jerusalén, pero son símbolos y figuras. Ahora vamos a mirar Revelación 11, versículo 3. Y daré mis dos testigos. Ponga atención. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de qué, hermanos? De sacos. Cuando nos habla de un saco, nos habla que durante el tiempo que también el rey David estuvo orando a Dios para que el niño de Betseba y él no muriera por su iniquidad. Dice que él se vistió de saco, y era una forma de lamento y dolor que ellos usaban. También lo podemos mirar cuando Jonás advierte a Nínive que Dios le iba a destruir. Cuando la voz de Jonás oyó el rey se arrepintió y mandó que tanto rey como todo el pueblo se vistieran ¿qué? De saco. Y era un saco de grama pesada que les picaba. Era incomodidad, hermanos. Y da a entender que también la iglesia de Dios iba a ser vestida de saco, porque la iglesia de Dios iba a sufrir a cuchillo. Vamos a mirar el libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 7. Versículo 25, por favor. Aquí también nos habla de los dos testigos de Revelación, capítulo 11. Aquí nos habla de quién los iba a perseguir por 42 meses en tiempos proféticos. ¿Lo tenemos? Aquí nos habla
del cuerno pequeño que se levanta entre 10 reyes del imperio romano, y el papado, el cuerno pequeño, arranca 3 de ellos. ¿Lo tenemos? Y hablará palabras contra el Altísimo. El papado se llama el Santo Padre, el Vicario de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado de la humanidad. Estas son palabras que habla el papado hasta nuestros días, desde el año 538 después de Cristo, hermanos. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará. Fíjese bien, es lo mismo que Revelación capítulo 11, versículo 3, Revelación 11, 2, que dice que los gentiles iban a pisotear que la ciudad amada de Dios. ¿Por cuánto tiempo? 42 meses, que equivale a 1260 años, porque el mes judío nomás tiene 30 años. 30 días, perdón, 30 días. Thank you. Y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, o sea, matará. Pensará en mudar los tiempos. Vino el papado y cambió los meses y los días. Y hoy se le conoce como el calendario gregoriano. Cambió 2 grandes mandamientos, el sábado y la ley de Dios. Y entregados serán en su mano hasta tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, son 42 veces en profecía. Y aquí miramos a los 2 testigos que se iban a vestir, que hermanos, de saco, porque iban a ser perseguidos por el imperio romano papal, hermanos. El libro de Daniel nos habla también de los 2 testigos de Revelación capítulo 11. Vamos a regresar a Revelación capítulo 11, por favor. Y esperamos que aquellos hermanos que fueron cerca de 900 hermanos que miraron nuestro anuncio de esta predicación, y ellos esperan este tema, y esperamos que el tema que hemos elaborado se entienda. Revelación 11, versículo 3. ¿Lo tenemos? Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1200 ¿qué? 60 días, igual que ¿qué, hermanos? Que el profeta ¿qué? Daniel. Vestidos ¿qué? De sacos, durante los 1260 años. Roma papal persiguió, hermanos, como animales a la iglesia de Dios. Eran crucificados, eran quemados vivos, eran acuchillados, eran jalados por los caballos, de sus piernas, de sus brazos, les sacaban los ojos, les cortaban la lengua, los crucificaban, hermanos. La palabra saco representa dolor y angustia que experimentó la iglesia de Dios. Libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 3. Versículo 5, por favor. Les predica Jonás, a la tierra de Nínive, que Dios los iba a destruir en 40 días si Nínive no se arrepentía, hermanos. Y la voz de Jonás llegó hasta el palacio del rey, y el rey creyó a la profecía de Jonás y se arrepintió juntamente con el pueblo. Y es lo que vamos a mirar, hermanos. Jonás 3:5. 5 y versículo 6. ¿Lo tenemos? Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y se vistieron de sacos. ¿Este saco qué representa, hermanos? Dolor, tristeza y angustia. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno
y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido, y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza, hermanos. ¿Qué encontramos ahí, hermanos, en esta parte? Que el rey y la ciudad que se arrepintieron, y esa era una manera del arrepentimiento. Entonces entendemos que los dos testigos también se hicieron que de saco, de sufrimiento y dolor, porque iban a ser que perseguidos por el imperio romano papal, hermanos. Revelación capítulo 13. Voy un poquito rápido porque a veces se acaba la segunda cámara. Revelación 13:15. ¿Por qué estos dos testigos se iban a vestir de saco durante el tiempo de los 42 meses, o sea, 1260 años? ¿Lo tenemos? Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia. Aquí encontramos la segunda bestia. Recuerde que la primera bestia sufrió una herida que de cuchillo. ¿En qué año? 366 después de Cristo. ¿A qué año? 466 sufrió una que herida de cuchillo. Pero en el año 538 vuelve a resurgir la segunda bestia, pero ahora en forma de clero religioso a través del papado. Entonces los testigos se vistieron que de saco durante el tiempo de su profecía, por este motivo. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. ¿Qué decía el libro de Daniel? Que hablaría palabras contra quién, hermanos, contra el Altísimo. Y esto fue lo que habló la segunda bestia a los dos testigos. Si ustedes no dejan la doctrina bíblica y me adoran, van a ser perseguidos a cuchillo y a muerte. ¿Me escucha bien, hermanos? Lo que pasó en el pasado, en un futuro va a volver a resurgir antes del regreso de Cristo. Por eso invitamos a la iglesia ignorante, ecuménica, que salgan de los brazos de los lobos rapaces, porque vamos para allá, hermanos. Rubio, el secretario de Estados Unidos, dio una plática sobre la importancia de la Iglesia Católica Romana Pagana en Estados Unidos y en el mundo entero. El papado, desde Juan Pablo II hasta nuestros días, está subiendo del abismo hacia arriba, hermanos. En un futuro se va a obligar a guardar el domingo. Por esta causa de lobos rapaces, hombres traidores, ecuménicos. Tristemente, hermanos, muchos van a adorar y van a recibir la imagen de la bestia. Por eso el ángel decía: ay de aquellos que adoran o reciban la imagen de la bestia, ellos verán la ira de Dios en fuego y azufre. Y vamos para allá, para la adoración del día del domingo en un futuro muy cercano. Recuerde que viene una agenda global para el año 2030, hermanos. No se nos olvide eso. Y le fue dado que diese espíritu, o sea, poder, a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, como dice Daniel 7:5, que hablaría palabras contra el Altísimo y en contra de los testigos. Y hará que cualquiera que no adorase a la imagen de la bestia sean, que hermanos, muertos. Y hacía que a todos
a pequeños, ya grandes, ricos, pobres y libres, siervos, se pusiese en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino que él tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre, hermanos. Durante la persecución de los 42 meses, estos dos testigos profetizaron la palabra de Dios, hermanos, y fueron vestidos ¿qué? De sacos, porque eran perseguidos como animales, como dice la palabra de Dios. Libro de Hebreos capítulo 11. Aquí representa el saco, tristeza y dolor. Hebreos 11, versículo 36 al 38, hermanos. Es lo que la palabra saco representa en los dos testigos. ¿Lo tenemos? Otros experimentaron vituperio y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedrados. Esto también pasó en la Santa Inquisición, lo que Roma le llamó la Santa Inquisición, hermanos, donde murieron más de 60 creyentes de la palabra de Dios, que es la iglesia de Dios, los dos testigos durante esta profecía. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, hombres angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra, hermanos. Durante la profecía de los 42 meses, igual que Daniel 7:25, hermanos, durante la Inquisición fue algo horrible y espantoso. Pero estos testigos fueron fieles a la palabra de Dios. Vamos a regresar, Revelación capítulo 11, versículo 3. Hermanos, ¿le van entendiendo? Amén. Repito, ¿van entendiendo? Amén. Revelación 11:3. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por ¿cuánto tiempo? 1260 días, que es igual a 42 meses. Vestidos ¿qué, hermanos? De saco. Ellos fueron ¿qué? Perseguidos peor que animales. Les daban 3 meses para renunciar a la fe. Y si no renunciaban, hermanos, eran perseguidos, hermanos. Eran quemados vivos. Eran torturados. Y en un futuro se va a levantar Roma papal, es la octava cabeza. Hoy miramos una iglesia destruida, acabada, donde han entrado personas que fueron destinadas para este propósito, hermanos. Hombres ecuménicos, hombres chuecos, corruptos. Revelación 11:4. ¿Por qué no puede ser Elías y Moisés, como dice el falso cristianismo, que en un futuro van a bajar del cielo? Por este motivo. Versículo 4. ¿Lo tenemos? Estas son las dos, ¿qué, hermanos? Olivas. ¿Y los dos, qué, hermanos? Candeleros, que están delante de Dios. ¿En dónde, hermanos? En toda la tierra, hermanos. Hoy nosotros estamos predicando estos dos testigos, el viejo y el nuevo ¿qué?
Testamento y esta palabra a través de las redes sociales, ¿a dónde está corriendo? Por toda la tierra. Entonces no puede ser Elías y Moisés. Una, porque murieron conforme a la fe. La visión que ellos miraron no era ¿qué? Real, literal, hermanos. Entonces, estos dos olivos representan ¿qué, hermanos? El Viejo y el Nuevo Testamento, y son dos candeleros. Cuando en el templo, el lugar santo y santísimo, estaba el candelero, ¿con qué se llenaba el candelero para que pudiera prenderse? ¿Qué se le echaba? ¿Aceite qué? De oliva. Y el candelero tenía 7 brazos. Esos 7 brazos que representan los 7 espíritus de Dios, y ese candelero era para encender ¿qué? El lugar santísimo, donde entraba una vez al año el sumo sacerdote, hermanos. Entonces no son Elías ni Moisés. Vamos a mirar para qué sirve un candelero, hermanos. Salmo 119, como ya miramos. Salmo 119. Versículo 15, por favor. Salmo 109, versículo 105. Salmo 119, 105. ¿Lo tenemos? ¿Cómo Dios compara su santa palabra? La compara como que un candelero o una que lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra, y qué más, hermanos, ilumina que mi camino. En este momento la palabra de Dios es una lumbrera para nosotros, porque nos está alumbrando el camino. En verdad, ¿quiénes son los dos qué? Testigos. ¿Quiénes son? El Viejo y el Nuevo Testamento, representado y simbolizando a quién? A la iglesia de Dios, a través de un templo y a través de la ciudad amada de Dios, en términos simbólicos y figurativamente, hermanos. Libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 5. Versículo 15, por favor. Del 14 y 15. ¿Lo tenemos? Dice Cristo a la iglesia de Dios: vosotros sois la luz. ¿Qué, hermanos? También Cristo, ¿cómo nos compara a nosotros? Como un candelero que alumbra a la humanidad, porque el mundo amó más las tinieblas que la luz hasta nuestros días, hermanos. ¿Me escucha bien? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre el monte no puede ¿qué? Esconder. 15. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están, ¿qué, hermanos? Así en casa. Cuando Jesús nos habla de un candelero, ¿se pone debajo o arriba de la mesa? ¿Por qué motivo se pone arriba de la mesa? Para que alumbre, y así es la palabra de Dios, el Viejo y el Nuevo ¿qué? Testamento. Dice Cristo: escudriñad las Escrituras,
Cuando Cristo nos habla de las Escrituras, ¿a qué se refiere? Al Viejo Testamento, porque aún el Nuevo no se escribía, hermanos. 16, perdón. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También nosotros queremos ser para el mundo que ama las tinieblas, queremos ser luz para el mundo entero, hermanos. Entonces, los dos testigos son el Viejo y el Nuevo ¿qué? Testamento, hermanos, representando aquí a la Iglesia de Dios, que somos columna y apoyo de la verdad, hermanos. Revelación capítulo 11. Versículo 5. Les voy a hacer una pregunta, a ver si ustedes han captado el tema. En el versículo 1, cuando dice a Juan, toma una vara y mide el templo de Dios y el altar y a los que moran, ¿se refiere a un templo literalmente o a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Diga en voz alta, ¿a quién se refiere? A la Iglesia de Dios. ¿Por qué se refiere a la Iglesia de Dios? Porque Dios ya no habita en templos hechos de mano. Ahora, ¿quién es el templo? Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios. Versículo 2. Quiero que usted me dé la respuesta cuando se le da la segunda orden a Juan de tomar una caña. Él dice a Juan, no midas el patio, porque el patio es dado a los gentiles. Los gentiles van a pisar por 42 meses la ciudad amada de Dios. Cuando se refiere a la ciudad o a la santa ciudad, ¿se refiere a Jerusalén antigua o a quién hace referencia? ¿Por qué motivo hace referencia a la iglesia? Porque ahora somos acercados a las promesas y pactos de la casa de Israel. Que nosotros en otro tiempo estamos sin Dios y sin fe y sin esperanza. Ahora somos acercados a los domésticos de la fe y las promesas hechas a la casa de Israel. No se les olvide. Número 3, cuando dice, y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de saco. La palabra 1260 días, en meses, ¿cuánto equivale? 1260 años. 1260 años. ¿Cuántos días tiene el mes judío? 30. So, multiplicamos 42 por 30. ¿Cuánto tiempo nos da? 1260. Durante la persecución romana, papá, sobre la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, ¿de qué se vistió? La palabra saco, conforme para Dios, ¿qué significa? Sufrimiento, arrepentimiento y dolor. Fue lo que experimentó David cuando oraba porque el niño no muriera. Y fue lo que hizo Nínive y el rey y la ciudad. ¿De qué se vistieron? De saco, hermanos. Los felicito. Porque es importante saber interpretar la profecía y más en los tiempos de apostasía que está viendo la iglesia de Dios en gran parte del mundo. Ahora, ¿cómo sabemos que no es Elías y Moisés estos testigos? Versículo 4. ¿Cómo sabemos? Porque son que 2 olivas y qué más, y 2 candeleros que están delante de Dios. ¿En dónde, hermanos? En toda la faz de la tierra, hermanos. Y Cristo le dijo a los apóstoles, y me serán testigos en Jerusalén, Samaria
y hasta los confines de la tierra. Hoy, en este momento, en esta predicación, va a correr ¿por dónde? Por todo el mundo, y aquel que le interese la sana doctrina lo va a mirar, y el que no, que le vaya bien, hermanos. No nos importa que aquellos que aman que la palabra de Dios, hermanos. Versículo 5. Y si alguno les quiere dañar, ¿a quién? A los dos testigos. Y si alguno los quisiera dañar, sale fuego de la boca ¿qué? De ellos, y devora a sus enemigos. ¿Será que de estos testigos salió fuego literal para devorar a sus enemigos literalmente? No. ¿Cómo nos habla el libro de Apocalipsis? Símbolos y qué más, y figuras, y también literalmente cuando baje la Nueva Jerusalén y cuando se cumpla Revelación 5:10, y nos eche para nuestro Dios, Rey de Sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Cuánto tiempo? 1000 años, hermanos. Ahora, y si alguno les quiere hacer daño a los testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. No es un fuego literal, es la palabra de Dios. Libro de Jeremías, capítulo 23. Vamos un poquito rápido por la segunda cámara que a veces se corta. ¿Qué representa el fuego que sale de la boca de estos dos testigos que devora a sus enemigos, los gentiles, que fueron a hacerle guerra a los hijos de Dios por 1260 días, conforme a Daniel 7:25, conforme a Revelación capítulo 11, Revelación 12 y Revelación capítulo 13, que es la misma profecía? ¿Qué representa el fuego que sale de la boca de ellos? Jeremías 25. Jeremías 25, versículo 29. Creo que en este me equivoqué. 25, 29. ¿Cuál es? 23, Jeremías 23. Jeremías, yo puse 25 aquí, perdone. 23, 29. 23, 29. Ok, gracias. Jeremías capítulo 23, versículo 29. Esa es la correcta. ¿Qué es lo que sale de la boca de estos dos testigos? Fuego. Y ese fuego que hace con sus enemigos, los devora. Pero ¿era fuego literal? ¿Qué fuego es? Simbólico. ¿Qué es qué? La palabra de Dios. Cuando yo hablé con este adventista y me dice, es que los dos testigos son Elías y Moisés que bajan del cielo y van a bajar. Yo le dije, ellos murieron conforme a la fe. Y dice Juan 3:13, y nadie subió jamás al cielo, sino aquel que bajó al cielo, él ha bajado y él subirá al cielo. Hermanos, los ojos se le abrieron. Se puso blanco. Después platicamos y salió corriendo. ¿Qué fue lo que quemó a esta persona? El fuego que salió ¿qué? De la boca mía, que es la que la palabra de Dios. Y le dijo, eres un ¿qué? Charlatán, eres un mentiroso. Yo hablaba con una señora pentecostés que va a una iglesia apóstol y profeta. Me dice, es que adoramos al mismo Dios. No, señora. Hablé con ella. Ahora me mira y me da la vuelta. ¿Qué la quemó a ella? El fuego de la palabra de Dios. No hay iglesia en el mundo que tenga la doctrina de la iglesia de Dios, hermanos. No hay iglesia, llámese como se llame. Fíjense bien, Jeremías 23, 29, ¿lo tenemos? No es mi palabra que, hermanos, como el fuego, hermanos. ¿El fuego qué hace?
quema, devora, destruye, hermanos. Y es lo que salía de la boca de estos dos que testigos que devoraban a sus enemigos, hermanos. Dice Jehová, y como el martillo que quebranta, que hermanos, la piedra, hermanos. Entonces aquí nos habla también Jeremías en un sentido que simbólico y figurativo, igual que Revelación capítulo 11, versículo 5, hermanos. Regresemos. Revelación 11, versículo 5. Y si alguno les quiere dañar, ¿a quién, hermanos? A los dos testigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Cuál es el fuego que salía de la boca de los testigos? La palabra de Dios. Y si alguno los quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto, hermanos. Vamos a mirar cómo aquellos enemigos de los dos testigos van a morir en un futuro, hermanos. Libro de Revelación, capítulo, versículo 12 al versículo 15. Recuerde que los gentiles que aman las tinieblas le fueron a hacer la guerra a estos testigos por 42 meses, o sea, 1260 años. ¿Cómo es que los enemigos de esos dos testigos van a morir? ¿Lo tenemos? Revelación 20, del versículo 12 al versículo 15. ¿Listos? Y vi los muertos, grandes y qué más. Pequeños. Y vi los muertos grandes y pequeños que estaban ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y el infierno, ¿y qué más? Y la muerte fueron lanzados, ¿en dónde, hermanos? En el lago de fuego. Esta es la segunda muerte, hermanos. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego y azufre, hermanos. Al final de la historia, también de la boca de Dios, que va a salir fuego, que Dios lo va a juzgar según sus obras. Y también todo aquel que no fue escrito en el libro de la vida, dice que va a ser lanzado vivo al lago de fuego y azufre, que es la muerte eterna, hermanos. Entonces, entendemos el simbolismo y la figura en que nos habla Revelación 11:5, que sale de la boca de los testigos, fuego, que es la palabra de Dios, y es necesario que también sean muertos. ¿Pero para cuándo? Para el día final, el día posterior, el día del juicio de Dios sobre el mundo entero, hermanos. Vamos a mirar Revelación 11:5 una vez más, y vamos a usar otro texto. Revelación 11:5.
Y si alguno los quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos. No nomás de los dos testigos que fueron perseguidos, sino también nosotros somos parte de los dos que testigos. Y cuando hablamos conforme a la palabra de Dios, ¿qué sale de nuestra boca? Fuego, hermanos. Fíjense bien. Y si alguno los quisiera dañar, sale fuego de la boca de ellos. Vamos a mirar 1 de Pedro capítulo 4, 11. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, por favor. ¿Lo tenemos? Sí. Amén. Primera de Pedro 4 versículo 11. ¿Lo tenemos? Fíjese bien el mandato divino de Pedro. Si alguno habla, hable conforme a qué, hermanos, a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra. Cuando nosotros hablamos conforme a la palabra de Dios, ¿qué sale de nuestra boca? Fuego, hermanos. Cuando yo iba a trabajar en las mañanas, había como 10 testigos de Jehová dando la atalaya en los 7-Eleven. Y decían los testigos de Jehová, no hablen con él, no hablen con él. ¿Por qué les prohíben hablar conmigo? ¿Por qué creen? Porque sus argumentos se les caían, hermanos. Y decían, no hablen con él, no hablen con él. Cuando en California, la ciudad de Ben Nye nos invitó a trabajar con todas las iglesias protestantes por ayudar a la comunidad. 5 pastores me dijeron, no podemos compartir el evangelio con ustedes porque ustedes contradicen lo que nosotros creemos y predicamos. Cuando yo les hablé de la verdad, ¿qué los quemó a ellos? ¿Qué los quemó? El fuego que sale de nuestra boca, hermanos. Cuando usted demuestre que Cristo no muere en viernes y domingo, ¿qué sale de la boca de usted? Fuego. Fuego, hermanos. Dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios, hermanos. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que todas cosas sean Dios, que hermanos, glorificado por Jesucristo, al cual pertenece la gloria y el imperio para siempre, que hermanos, amén. Jamás. Ahorita, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Fuego. Y la gente que cree diferente, ¿qué va a decir? Ese fuego me está quemando, porque me están demostrando que no es Elías y Moisés, si es que la persona es sincera con Dios, hermanos. Entonces también nosotros, ¿qué sale? Fuego de nuestras bocas conforme a la palabra de Dios, igual que a los dos hijos que fueron, ¿qué? Perseguidos. ¿De qué año? 538. ¿Hasta qué año? 1198, hermanos. Los felicito. Revelación 11, versículo 6. Revelación 11, versículo 6. Ya nos queda una rayita, ¿ven? Les dije, ya vamos a acabar, porque la segunda cámara ya está corriendo al final. ¿Lo tenemos? Estos dos testigos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de qué, hermanos, de su profecía. Estos dos testigos tienen el poder para cerrar el cielo para que no llueva durante su profecía. ¿Cuánto duró el tiempo de estos testigos de profetizar? 42 meses, que equivale a ¿qué? 1260 años. Pero no se refiere al cielo literalmente.
Recuerde que Elías cerró el cielo por 3 años para que no lloviese. Y la gente inepta, ignorante, que ama la mentira, piensa que es que Elías y Moisés. Durante el tiempo de la persecución, ellos no tenían la facultad de predicar la palabra de Dios como libremente, porque eran perseguidos como animales. La palabra de Dios es comparada como la lluvia. Deuteronomio 32. Deuteronomio capítulo 32. Versículo 1 y 2. Dice que estos dos testigos tienen el poder durante su profecía de cerrar el cielo para que no caiga lluvia, pero no era una lluvia literal que ellos iban a cerrar el cielo como Elías, sino es figuras y símbolos. Se refiere que la lluvia que ellos cerraron el cielo es que no tienen la libertad y la facultad de predicar la palabra de Dios libremente porque eran perseguidos peor que animales. Deuteronomio 32, 1 y 2. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Escuchad, que hermanos, cielos, y hablaré. ¿Y qué más? Y oiga la tierra los dichos, que hermanos, estos dos testigos que son las dos olivas y los dos canderos están de pie en donde, hermanos, en toda la tierra, hermanos. Y es que la palabra de Dios, el viejo y nuevo testamento, hermanos. Mi hermano Miguelito, ¿le vas entendiendo? Y si no, mi hermana te va a ayudar, mi hermana María Luisa, ya agarró diplomado hoy en la tarde. Dimos una pasada después de comer. Escucha, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia, que hermanos, mi doctrina. ¿Qué poder tenían los dos testigos por 42 meses o 1200 años? ¿Qué poder tenían ellos? De cerrar ¿qué? El cielo para que no que lloviese. Pero era literal o era figura, que no tenían el poder de predicar que la palabra de Dios como libremente, hermanos, porque eran perseguidos por qué animales. Goteará como la lluvia, que hermanos, mi doctrina. Destilará como el río mi, que hermanos, renosamiento. ¿Estamos razonando con razón la palabra de Dios? Como la llovizna sobre qué, hermanos, la grama, también goteará que mi doctrina, hermanos. Y como las gotas sobre qué, hermanos, sobre la hierba, hermanos. Entonces, estos dos testigos, ¿qué poder tenían sobre el cielo? De cerrarlo, ¿por cuánto tiempo? 42 meses, para que no lloviese durante el tiempo de su profecía, hermanos. Ya vamos a acabar. Revelación 11. Revelación 11. Versículo 6. Estos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas, que hermanos, en sangre, y para herir que la tierra con toda plaga cuantas veces quisieran. Durante el tiempo de la profecía de los dos testigos, que duró 1260 días, según Daniel 7:25. Revelación 11. Revelación capítulo 12 y 13, que es lo mismo. Durante el tiempo de esta profecía,
en que la iglesia fue perseguida a cuchillo por el Imperio Romano Papal y el mundo, Dios también que envió al mundo, hermanos. ¿Qué envió? Plagas, hambre y enfermedades. Durante el mundo antiguo hubo plagas que mataron cerca de 50 a más de 100 millones de personas en el viejo mundo antiguo, hermanos. Hoy nosotros pongamos atención a los eventos mundiales. Este verano y este invierno va a hacer mucho calor a nivel mundial. Se le conoce como el super niño, que va a calentar el mundo entero, hermanos. La tierra se está recalentando y vamos, conforme a la profecía, a la cuarta plaga, que en un futuro el sol va a quemar la tierra, hermanos. También Revelación nos habla 16 que los hombres van a crujir los dientes, porque también va a llegar un frío, hermanos, que nadie va a soportar, hermanos. También en un futuro la guerra del Armagedón. Viene la primera plaga que va a caer sobre aquellos que adoran o reciben la imagen de la bestia en una úlcera que nadie va a poder curar, hermanos. Estamos viendo tiempos peligrosos, hermanos. Somos la iglesia de Dios con luz y apoyo de verdad. Esperamos, hermanos, que este tema, que es la introducción, sea de beneficio y ayuda para cada uno de nosotros, ya que la iglesia, estos hombres corruptos, chuecos, lobos rapaces, la están destruyendo, hermanos, a nivel mundial. Miraba yo una iglesia, creo que es de Guatemala, tocando rock pesado, y ahí el hombre moviendo la cabeza y bailando, y también los músicos rock pesado. Y dice una hermana, Amarillas Paredes, todos cantamos unidos para honra y gloria de Dios, y esa es una abominación delante de Dios. Prefiero yo ir a un concierto del mundo y gozarme en la carne, que estar en un lugar que se llama casa de oración y profanar la palabra de Dios, porque el que vive conforme a la carne, que hermanos, morirá, dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos. El Imperio Romano Papal se va a volver a levantar como la octava cabeza. Esta es una pequeña introducción a Revelación capítulo 11. En un futuro muy cercano, esta semana, la que viene, vamos a dar la segunda parte que vamos a hacer del capítulo 7 al versículo 14 o al 19, según el tiempo que nos dé la segunda cámara. Gracias por recibirnos y esperamos que estos temas sean de ayuda. Somos la iglesia de Dios, columna y apoyo de verdad. Gracias y que Dios los bendiga, hermanos.